La Asamblea escuchará un discurso del excelentísimo señor Kishida Fumio, primer ministro del Japón. Pido a protocolo que acompañe a su excelencia. Tengo el placer de dar la bienvenida al excelentísimo señor Kishida Fumio, primer ministro del Japón, y le invito a dirigirse a la Asamblea.はい、議長、ご列席の皆様、今、我々は Señora presidenta, excelencias, estamos en un momento que representa una importante disyuntiva histórica. Han transcurrido 77 años desde el establecimiento de Naciones Unidas. Aún así, seguimos contemplando la devastación en Ucrania y en todo el mundo. ¿Qué pensarían los fundadores de las Naciones Unidas, que estaban decididos a no repetir el flagelo de las guerras mundiales si vieran los retos que encara actualmente el orden internacional? Estamos aquí reunidos en esta asamblea porque defendemos la visión y principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas. Una comunidad internacional donde todos los Estados miembros se unen para mantener la paz y la seguridad y donde todas las personas puedan disfrutar del desarrollo socioeconómico. ¿Acaso no es esto lo que pretendemos alcanzar? Es, por tanto, fundamental mantener el orden internacional en el que está establecido firmemente el imperio de la ley. Naciones Unidas ha venido desempeñando una función central en el desarrollo de este orden internacional. No obstante, vemos que en la actualidad sus cimientos se ven perturbados de manera grave. La agresión de Rusia contra Ucrania es un acto que pisotea la visión y los principios de la Carta de Naciones Unidas. Lo que es crucial es que todos los países, sin excepción, cumplan el Estado de Derecho y que no impere la fuerza, que es algo que no podemos permitir. Naciones Unidas no solamente existe para beneficiar a las grandes potencias. Naciones Unidas existe para beneficiar a toda la comunidad internacional sobre la base del principio de la igualdad soberana de todos los Estados miembros. Naciones Unidas existe para atender a los reclamos no solamente de los poderosos y aquellos cuya voz se escucha más alto, sino también a aquellos estados cuyas voces con frecuencia no se oyen, pero tienen la misma legitimidad, especialmente en un momento en que el orden internacional vigente está siendo puesto a prueba en todo el mundo. Es momento de volver a la visión y los principios de la Carta de Naciones Unidas y movilizar nuestra fuerza, nuestra sabiduría para garantizar un orden internacional basado en el Estado de Derecho. Y para alcanzar esto hemos de reformar las Naciones Unidas y reforzar sus funciones. El ex secretario general Hammarskjöld, que murió en el desempeño de su deber mientras trataba de mediar en un alto el fuego en plena crisis del Congo, dijo: tenemos la responsabilidad de paliar cualquier falencia que pueda haber en las instituciones de Naciones Unidas. Y para hacer realidad ese mundo al que aspira la Carta de Naciones Unidas, hemos de atacar o de acometer, mejor dicho, de pleno la tarea de fortalecer las funciones de Naciones Unidas. Y para demostrar nuestro profundo compromiso con las Naciones Unidas y con el multilateralismo, quisiera declarar aquí mismo la voluntad de Japón de hacer realidad esa visión de las Naciones Unidas. A saber, primero, la reforma de Naciones Unidas. Esto incluye el Consejo de Seguridad para regresar a la visión y los principios de la Carta de Naciones Unidas, fortaleciendo las propias funciones de Naciones Unidas, lo que incluye el desarme y la no proliferación.
En segundo lugar, el lograr que se materialicen unas Naciones Unidas que promueven el Estado de Derecho en la comunidad internacional. En tercer lugar, el fomento de esfuerzos basados en el concepto de la seguridad humana en esta nueva época. Señora presidenta, hemos de encarar el hecho de que la credibilidad de Naciones Unidas está en juego debido a la agresión de Rusia contra Ucrania. Rusia, que es un miembro permanente del Consejo de Seguridad. Nosotros, los Estados miembros de las Naciones Unidas, hemos de actuar para restaurar la credibilidad de esta organización. Con frecuencia se ha hablado o ha habido debates acerca de la disfuncionalidad del Consejo de Seguridad. Hemos debatido sobre esta cuestión durante casi más de 30 años, pero lo que necesitamos ahora no es hablar por hablar, sino actuar para alcanzar esa reforma. Incluso entre los miembros permanentes de Naciones Unidas del Consejo de Seguridad hay algunos que han mostrado su voluntad de emprender una reforma, pero no puede haber una reforma sin negociación. No se puede ceder en las distintas posiciones, ni pueden converger estas posiciones sin negociación. Por eso ha llegado el momento de empezar unas negociaciones basadas en un texto para reformar el Consejo de Seguridad. La cumbre del futuro, que se celebrará en 2024, es una oportunidad excelente para dar un repaso general a la naturaleza de Naciones Unidas. Por ello, será fundamental que hagamos acopio de los mayores conocimientos, que incorporemos a expertos y que impulsemos esta iniciativa. Ante la crisis del orden internacional provocada por la agresión rusa, la Asamblea General adoptó una resolución en la que condenaba a Rusia de manera contundente con una mayoría abrumadora. En ese momento, Naciones Unidas fue un faro en una noche oscura que indicaba con claridad la dirección en la que debía avanzar la comunidad internacional. La Asamblea General resultó ser el único órgano universal que representa a todos los Estados miembros y que nos guía en la dirección de una causa justa para la comunidad internacional. Japón está decidido no solamente a reformar el Consejo de Seguridad, sino a trabajar con seriedad para seguir redinamizando la Asamblea General e impulsar Naciones Unidas para que pueda desempeñar una función aún mayor en el mantenimiento de la paz y la seguridad. Japón también va a seguir apoyando al secretario general en su supervisión de las actividades de esta organización. El amenazar con el uso de las armas nucleares, como ha hecho Rusia, por no hablar de que se usen de verdad estas armas nucleares, representa una grave amenaza para la paz y la seguridad de la comunidad internacional. Y esto es algo absolutamente inaceptable. Como primer ministro originario de Hiroshima, estoy dedicado a la materialización de ese mundo libre de armas nucleares. Y me guían en esto los sentimientos del Hibakusha. El pasado mes, la oposición únicamente de Rusia bloqueó la unidad y los esfuerzos concertados de la comunidad internacional para alcanzar un consenso con respecto a un documento final que mantendría y reforzaría el régimen del TNP, que es la piedra angular del régimen de no proliferación y desarme nuclear internacional. Esto me consternó profundamente, como ocurrió con la gran mayoría de los Estados miembros. Sin embargo, yo me niego a rendirme, porque estamos a tan solo un país de aprobar el proyecto de documento final por consenso. Yo considero que este documento representa un nuevo cimiento que permite a la comunidad internacional asumir compromisos realistas en materia de desarme nuclear en el futuro. Japón, única nación que ha sufrido un bombardeo atómico en el contexto de una guerra, tenemos que desempeñar una función histórica y reiteramos nuestra decisión de alcanzar ese mundo sin armas nucleares. Hemos de realizar esfuerzos realistas para alcanzar este objetivo y hemos de garantizar que Nagasaki siga siendo el último lugar que sufrió un bombardeo atómico.
Este es el 20º año que marca desde la firma de la declaración entre Japón y Corea del Norte, Pyongyang. Declaración que fue firmada por el primer ministro Koizumi y el presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Kim Jong-il. Nuestra política no ha cambiado. Buscamos normalizar nuestra relación con Corea del Norte de conformidad con esa declaración a través de la solución integral de estas cuestiones pendientes que nos preocupan, como los secuestros, las cuestiones relativas a los misiles y temas nucleares y la resolución de lo ocurrido en ese desafortunado pasado. Estamos dispuestos a dialogar sobre temas que nos preocupan a ambos. Estamos decididos, o yo estoy decidida, a reunirme con el presidente Kim Jong-un sin condiciones y no dejaré pasar ninguna oportunidad para tomar medidas con dedicación. Japón también ha hecho contribuciones a largo plazo en materia de la consolidación de la paz. Participamos en una misión de paz a plena escala en Camboya en 1992. 30 años después, mucho personal camboyano que trabaja como casco azul está protegiendo la paz y el futuro en lugares como Mali, la República Centroafricana y el Líbano. El teniente coronel Tev Chandriti fue uno de los que se fue desplegado al Líbano después de la capacitación de mantenimiento de la paz en Japón y desde entonces ha trabajado activamente construyendo la paz, guiando a las generaciones más jóvenes en el Centro de Capacitación de Operaciones de Mantenimiento de la Paz para las Fuerzas Armadas de Camboya. La Antorcha de la Paz, creada a través de las contribuciones de Japón en las operaciones de mantenimiento de la paz, será asumida por generaciones sucesivas y a través de las fronteras. Nosotros apoyamos esta labor, señora presidenta, excelencias. Estamos comprometidos plenamente con la realización, la materialización de unas Naciones Unidas que promuevan el Estado de Derecho en la comunidad internacional. El Estado de Derecho no se reserva a un Estado o región particular. Necesitamos recordarnos que este Estado de Derecho es especialmente importante para las naciones vulnerables. El fortalecimiento del Estado de Derecho a largo plazo va a beneficiar a todos los estados y conducirá al crecimiento sostenible y a un desarrollo positivo de la comunidad internacional. Sobre la base de esta creencia, Japón ha venido desempeñando una función activa en varios ámbitos de cooperación con otros países y esto incluye los esfuerzos para la realización o la consecución de un Indo-Pacífico abierto y libre. En 1970, superando importantes divisiones entre los Estados miembros en aquel momento y con un continuo diálogo, la Asamblea General adoptó la Declaración de Relaciones Amistosas. Esta declaración, fruto de la sabiduría de nuestros antecesores, sirve como cimiento a partir del que se derivan los principios básicos para la promoción del Estado de Derecho. Los siguientes principios básicos de los Estados surgen de esta declaración. Primero, evitar que se gobierne por la fuerza para, en cambio, gobernar a través del derecho, de la ley, respetando el derecho internacional de buena fe. En segundo lugar, y en este sentido, no permitir que haya intentos de modificar el status quo de los territorios y de las distintas zonas a través de la fuerza, la coacción. Y en tercer lugar, colaborar los unos con los otros para luchar contra las graves violaciones de los principios de la Carta de Naciones Unidas. Estamos convencidos de que estos principios básicos son la base para mantener unida a una comunidad internacional cada vez más dividida, mientras que garanticemos el respeto de los derechos humanos y logramos el desarrollo sostenible. A partir del próximo mes de enero, Japón será miembro no permanente del Consejo de Seguridad. Vamos a escuchar no solamente a las voces más fuertes, sino también a las voces más débiles y de esta manera pretendemos actuar para reforzar el Estado de Derecho en la comunidad internacional. Señora presidenta, excelencias, Japón va a intensificar los esfuerzos basándose en el concepto de seguridad humana en esta nueva era. Las personas merecen disfrutar de una vida con buena calidad, en la que no tengan miedo ni ansiedad. El concepto de la seguridad humana no ha cambiado, pero ahora estamos en un momento, en una disyuntiva histórica, en la que nos enfrentamos a un nuevo reto. En la actualidad, además de pandemias mundiales, el uso de la fuerza y la coacción contra otros países, la inseguridad
energética y alimentaria, la inflación y el cambio climático son fenómenos interconectados y que amenazan la seguridad de las personas, ahora más que nunca, lo que a su vez exacerba aún más la pobreza y la enfermedad. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible persiguen el alcanzar una sociedad en la que nadie quede atrás, y para alcanzar este objetivo es necesario que sea efectiva esa seguridad humana en esta nueva época. Para ello es clave intensificar la resiliencia de los individuos, sociedades y naciones para hacer frente a los cambios y retos que caracterizan a los tiempos que corren. El distrito de Adjumani en Uganda está enfrentándose a problemas complejos y difíciles debido al aumento del influjo de refugiados de países vecinos y debido al aumento de los costos debido a la situación en Ucrania. Esto es tan solo un ejemplo de los retos complejos y difíciles que encara nuestro mundo en la actualidad. Moini Fred, un administrador de Adjumani, aprendió gracias a una capacitación de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, JICA, cómo incorporar las opiniones de los refugiados y los compatriotas en su gestión del distrito. Y a pesar de sus propias dificultades económicas, este distrito de Adjumani sigue brindando servicios administrativos y apoyo a los refugiados, y el señor Fred trabaja duro para forjar una comunidad cohesionada en la que no se experimentan tensiones basadas en la etnia o la nacionalidad. Estamos ante un orden internacional que se tambalea y en el que aumenta la ansiedad de las personas. Ante este telón de fondo, Japón va a trabajar con Naciones Unidas para materializar la seguridad humana. Esto incluye las iniciativas a través del Fondo Fiduciario de Naciones Unidas para la Seguridad Humana. Y además vamos a seguir invirtiendo generosamente en las personas. En la TICAD 8, la octava Conferencia Internacional de Tokio sobre Desarrollo Africano, en agosto de este año, yo anuncié la inversión de 30.000 millones de dólares en África como monto de contribuciones financieras público-privadas para los próximos 3 años. E hice hincapié en la inversión en las personas. También nos vamos a concentrar en la creación de capacidades y desarrollo de recursos humanos en otras zonas del mundo. Estoy convencido de que la educación es la base para la paz. Y por ello voy a asumir el cargo de adalid de la educación y promoveré la cooperación a través del desarrollo de recursos humanos sobre la base del resultado de la cumbre de la educación transformadora de Naciones Unidas. La pandemia de COVID-19 también ha puesto de relieve la importancia de la salud humana y los esfuerzos para proteger a las personas frente a la enfermedad. Por eso, Japón ha facilitado aproximadamente 5.000 millones de dólares de los Estados Unidos para sustentar la respuesta a la COVID-19. Esto incluye asistencia relacionada con las vacunas a través de COVAX y otros programas. También Japón ha decidido contribuir 1.800 millones de dólares aproximadamente al Fondo Mundial a lo largo de los próximos 3 años. Vamos a seguir siendo líderes en el fortalecimiento de la arquitectura sanitaria mundial y en la consecución de la cobertura sanitaria nacional en la era posterior a la COVID-19, con miras a la cumbre del G7 que yo presidiré el próximo año. También estamos contribuyendo de manera continua a la creación de un mundo donde las personas puedan disfrutar de una vida de gran calidad en un entorno seguro. Nuestra asistencia y apoyo de emergencia para reforzar la resiliencia de los sistemas alimentarios para garantizar la seguridad alimentaria, así como nuestra función en el desarrollo de las normas internacionales y normas en materia de telecomunicaciones y información a través de los esfuerzos de la UIT, la Unión Internacional de Telecomunicaciones y otras organizaciones, son tan solo algunos ejemplos. Y para promover estos esfuerzos, Japón va a revisar su Carta de Cooperación para el Desarrollo, donde se articula la política básica de nuestras políticas de cooperación para el desarrollo. Apoyo el liderazgo del secretario general Guterres, que presentó nuestra agenda común como respuesta a los retos actuales y futuros que encara la comunidad internacional.
La historia está pasando por este cambio dramático y en este momento vamos a seguir apoyando a las personas que sufren en todo el mundo en virtud de ese concepto de seguridad humana en la nueva era. Japón va a trabajar junto con Naciones Unidas y otros Estados miembros para lograr mantener la paz y la estabilidad basadas en un orden internacional que se rija por el Estado de Derecho. Señora Presidenta, Excelencias, precisamente porque estamos en esa disyuntiva histórica, Japón sigue depositando altas expectativas en Naciones Unidas. Los tiempos cambian, pero hay una cosa que no cambia, la visión y los principios de las Naciones Unidas. Y con este convencimiento estoy decidida a trabajar con todos para reforzar Naciones Unidas. Muchas gracias por su amable atención. En nombre de la Asamblea, deseo agradecer al primer ministro de Japón la declaración que acaba de formular y pido que protocolo acompañe a su excelencia.